Luego de los incidentes registrados en la delegación Tláhuac, diputados locales acordaron solicitar al delegado de esta demarcación, a Rigoberto Salgado, separarse del cargo. ¿Por qué? Aquí las razones. La Asamblea Legislativa aprobó la comparecencia del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, el cual deberá rendir cuentas sobre los hechos que recientemente se han suscitado en esa demarcación, tras el abatimiento del delincuente conocido como El Ojos, y además aclare sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas. En tribuna, durante el desarrollo de los trabajos de la Diputación Permanente del Legislativo Local, el diputado Iván Texta, del Partido de la Revolución Democrática, también pidió que el delegado se retire del cargo de manera voluntaria para facilitar las investigaciones. Afirmó que se trata de un caso que amerita investigación y deslinde de responsabilidades por actos de acción u omisión. El diputado José Manuel Delgadillo del PAN se sumó a la petición de que el delegado se separe del cargo. Dijo que si de verdad es una persona ética y tiene la certeza de que no está vinculado con la organización del delincuente conocido como El Ojos, debe renunciar. Por su parte, el asambleísta Alfonso Suárez del Real de Morena se dijo a favor de la comparecencia del delegado, pero en contra de que se separe del cargo por no ser el procedimiento parlamentario adecuado. Además, que la comparecencia se desarrolle de manera privada y que se cuente con la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública local. De igual forma, fue aprobado un punto de acuerdo en el cual se pide al mismo delegado un informe detallado sobre las acciones que el gobierno a su cargo ha emprendido en materia de seguridad pública y prevención del delito desde que asumió el puesto, así como las relativas a la prestación del servicio de transporte de bicicletas adaptadas o transporte de pasajeros en ciclotaxis. Por ahora, se analiza en el seno de la Comisión de Gobierno la fecha en que el jefe delegacional acudirá ante los representantes populares y detallará la información que le requieran. Joel Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.